¿qué tal? Bienvenidos a Labo Talks. Hoy estamos pues con dos íconos de Guatemala. Lo que pasa es que ustedes nunca los van a ver a cuadro porque siempre están encargados de todo lo que pasa tras bambalinas. Ellos tienen una experiencia a nivel audiovisual, así como en comerciales de televisión, producciones independientes, producciones institucionales, una variedad de proyectos, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, de este lado técnico, de este lado humano también que pasa atrás de las producciones, y no todo lo que vemos en pantalla o a cuadro, ¿verdad? Todo eso es bastante interesante, y pues tenemos de invitados hoy a Carlos Vázquez, y aquí al maestro se le conoce más como Koala porque la gente no sé si lo va a reconocer por su nombre. Y también tenemos a Ángel Santizo, y pues ambos trabajan en la industria activamente. Ellos nos van a compartir hoy mucho conocimiento, muchas anécdotas, vamos a platicar y vamos a tener un momento bastante agradable. Así es que muchas gracias, muchachos, por su tiempo, por sus ganas de platicar un ratito. Bienvenidos. Entonces quisiera, pues, ya que estamos como platicando un poco de las producciones en Guate, que me comentaran ustedes brevemente un poco cómo se integran ustedes a la industria, ya que tienen bastante tiempo de trabajar en esto. Si podemos empezar ahí con alguno de ustedes. ¿Quién se apunta? Ándale. Los grandes bueno, primero, pues, por educación. ante todo, pues, gracias a vos por la invitación, en primer lugar. A la madre, te podría decir de que mi iniciación en esto directamente, más o menos fue por el año 2005, una aprox. Ya trabajaba siempre en una empresa de producción, pero como en otro puesto, ¿verdad? Como cualquiera de los técnicos que llegaron a cierto puesto, no les gustó y yo quiero pasarme a producción, ¿va? Sin saber que lo que se nos venía encima. Pero bien, no sé, te podría decir de que como trabajo es un excelente trabajo, muy buen trabajo, pero a veces la gente como que a los técnicos no sé cómo decirte, pero te podría decir que los técnicos somos los que llegamos de primero y los que nos vamos de último. Totalmente. De eso vamos a hablar más adelantito para que compartamos un montón de anécdotas y un montón de cosas. Y Ángel, ¿cómo fue o hace cuánto fue Pues que te yo integraste? tengo en esto como 8 años, si no estoy mal. Si no mal recuerda mi vieja memoria. Inicié bien chavo, vamos. O sea, tampoco es que esté muy grande, tengo 25 años, inicié en esto como a los 16, 17 años. Por un conocido, él trabajaba con mi actual jefe, que es Roberto León. Pasó de que no habían como técnicos en ese entonces que pudieran trabajar, entonces necesitaban a alguien que los ayudara a cargar, y un chavo de 16 años que no está haciendo nada en su vida, más que ver tele, ¿verdad? Hasta la fecha. No lo revelé, no lo digas tan público. Me llevaron a trabajar, la verdad me gustó por la actividad realmente, porque pues no hacía nada para estar haciendo algo, estarme moviendo y dejando de un lado la remuneración económica, porque tampoco es algo que no pasó, sí pasó, o sea, me gustó mucho la actividad, entonces empecé realmente así, jalando cajas, cables, como a los 17 años. Buenísimo. Y hablando un poquito cabalmente de este lado físico que se da en las producciones, porque realmente es de cargar cosas, mover cosas, trasladar equipos, etcétera. Se dan estos llamados, ¿no? El llamado es pues la hora a la que tiene que estar cierto equipo técnico o actores o directores, pero regularmente, como decía Carlos, se inicia desde muy temprano en la mañana para aprovechar la mayor luz, si es exterior día, ¿verdad? O la mayor parte del día. Entonces, cuéntenos un poquito de esas experiencias que tienen ustedes. Si un llamado, por ejemplo, se te da a vos en una producción externa, que no es en un foro, sino que es una producción en locación. Si un llamado te dicen, bueno, queremos que estar
a las 5 de la mañana ya preparados porque vamos a grabar un amanecer. ¿Qué significa en tu cabeza ya? Solo porque me dijeras amanecer, yo ya sé que es a las 3 de la mañana y tengo que levantar a las 2, ¿no? Ajá. Sí. Compártanos un poquito cómo funciona ese... Mira, sí, lo que dijo Ángel, la voz de que a nosotros nos toca levantarnos súper temprano. Y no es de que seamos chillones, ¿verdad? Pero sí a veces toca. Por ejemplo, en mi caso, que vivo hasta en Villanueva, me levanto para estar a las 4 de la mañana en la oficina, porque tengo que llegar a traer el camión y estar a las 5 de la mañana en locación. Tengo que levantarme a las 3 de la mañana, pues. Bañarme, vestirme. Gracias a Dios, pues, en una motocicleta, pues, viajo para la oficina y agarro el camión para estar a las 5 de la mañana. Pero sí nos toca. Y lo que te decía a un principio, somos los últimos que nos vamos, porque al final del rodaje venimos, ya todos, muchas gracias por todo, directores, modelos y en fin, se van. Y nosotros nos quedamos cargando lo que es el equipo. O sea, nosotros el día de rodaje es súper extenso. Y a veces no comienza y no termina en entrar al rodaje o ir por el camión, porque por ejemplo conmigo, que a veces que normalmente asisto cámara, un día antes preparo la cámara, aunque así tenga que llegar yo al otro día a las 5 de la mañana, llamas a las 5, tenga que llegar a las 4 a la productora a traer el equipo, yo lo tengo que dejar un día antes, que si dejo cargando baterías, que si dejo viendo las tarjetas, que si dejo listo el equipo para solo llegar a cargar. Llego al rodaje, termina el rodaje y el trabajo no se termina, ya llego a la oficina y dejo el equipo, porque tengo que dejar cargando baterías, y de igual manera para muchos otros, ¿no? Productores que terminan teniendo que los famosos walkie-talkie que tenés que cargarlos para que el otro día puedas seguir hablando, porque Claro. si no, no tenés radios con qué comunicarte. Armar hojas de llamado nuevamente, o sea, al final el trabajo es tan extenso, vos, que no termina al salir del rodaje, de la locación, al decir se terminó el día o al decir it's a wrap, no termina ahí, sino que todavía sigue un par de horas después hasta que llegas realmente a tu casa. Cuando llegas. Yo estaba en rodajes donde llego solo literalmente a cambiarme, porque ya a veces no me da chance ni de bañarme, a veces sí, yo llego solo a cambiarme, a bañarme y otra vez para la productora. Qué choco. Y Suele pasar. A veces es porque no es que no me dé tiempo, no me den ganas, no me dan ganas, ¿para qué? también es bien interesante, la gente que no los conoce y que nos está acompañando por primera vez, es bien interesante el perfil de ustedes dos, porque tienen o sea, se trabaja en la misma industria, pero ustedes empiezan a migrar como a diferentes posiciones, por así decirlo, del grupo técnico, ¿verdad? Entonces, ahora yo te veo que estás más involucrado, por ejemplo, en cosas de cámara, Sí. asistencia de cámara, pero no te despegas de ese conocimiento que ya tenés como un grip, como un gaffer, como cosas técnicas. Y vos también que te has estado involucrado en una casa de renta también, ya no era solo la renta ni solo el foro, sino que ahora también salís a locación. Entonces el perfil de ustedes es bastante interesante, que la gente sepa que una persona también es como multifunciones, ¿verdad? Es como multifuncional en Guatemala, por lo menos. En la industria grande está el grip, que hace solo cosas de grip, el gaffer, que hace solo cosas de gaffer, el eléctrico, que hace solo cosas eléctricas, pero en Guatemala nos toca resolver. Yo creo que esa es la palabra más cercana a la industria de los técnicos, es resolver, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito estas diferencias de los mundos que tenés de una casa de renta o de un foro a locación. ¿Cuál es la diferencia para que...? Fíjate que es lo que digo siempre, eso es lo bonito de estar aquí en Guate, porque aquí podés hacer lo que querrás, porque todos somos capaces de hacer las cosas, porque el único que se pone límites es uno mismo. En otros países, pues vos mismo lo dijiste, el gaffer es el que manda los grips y los grips son los que jalan las cosas, así de sencillo. En nuestro caso, aquí en Guate, un grip puede estar a la par del de la cámara, que el mismo de la cámara le dice, mira, alcanzame una batería. O sea, ya te toca asistirlo, ¿verdad? Aunque sea que le alcance la batería, pero ya estás a la par de cámara. Mi experiencia
Te podría decir de que salir del estudio a salir a campo, a la madre, eso es totalmente distinto, porque en el estudio tenés el equipo casi que a la par, y en cambio en campo a veces te ha tocado de que dejas el carro en un lugar y te toca caminar largas distancias con el equipo encima. Y dice que, como decía el chiste, que vas caminando y caminando, dejas el carro tirado y seguís caminando y caminando, y de ahí te acordás el que dejaste el bote de agua, ¿vos? Entonces lo mismo pasa en esto, te vas caminando con el equipo, por ejemplo, con cámara, no me vas a dejar mentir, llegas al lugar, las baterías, te toca regresar, o sea, salir a campo es mucho más concentración, estar seguro de lo que tenés que hacer y no alocarte, vos, porque tenés que tener una mente bastante lúcida, se podría decir, ¿va? Porque tenés que estar concentrado en el equipo que vas a usar, que vas a llevar, y por si acá dicen, ¿va? Pero sí, nos ha tocado. Tengo una anécdota una vez con un amigo que andábamos haciendo un documental que se llamaba Alma de la Tierra. Con eso ya dije de dónde era. Teníamos que caminar un montón y en ese entonces estábamos grabando con la cámara de cine, la de 35 milímetros. O sea, solo esa cámara eran 3 maletas grandes, pues. Entonces, hay una foto donde vamos que parecíamos caníbales, solo que en vez de la presa eran las 3 maletas de la cámara amarradas a un tronco de bambú, que nos encontramos en el camino, y es que andar caminando con las 2 maletas y en fin, ya cansaba un poco. Entonces se nos ocurrió amarrar las maletas a un tronco, al hombro y a darle. O sea que de tanto andar en la selva, por eso es que te dicen koala. No, es otra cosa. Eso es otra cosa, eso Eso se lo no debo. le pregunté porque No, eso sí, pero tenerlo por seguro que, como dice el dicho, no es. Bueno. Eso sí, tenerlo por seguro. Y Ángel, en tu experiencia entonces, como ahora estás un poco más involucrado en cámara, también contanos un poco esta diferencia de que has vivido de ser técnico, por así decirlo, desde grip, gaffer o eléctrico, a ahora que estás moviéndote un poco más de cámara. ¿Cuál es la diferencia realmente? bueno, no te puedo decir que hay muchas o grandes diferencias, porque al final cada una corresponde a una gran responsabilidad, que es lo que, como decía, o sea, tal vez las responsabilidades no son las mismas, pero por ejemplo, si yo pongo mal una luz y se cae en medio del set, ya es una gran responsabilidad. Una luz grande puede hasta matar a alguien. Entonces, sí hay que tener muchos términos ahí de que las responsabilidades todas las van a tener. O como si voy a ser operador de cámara o asistente de cámara y se me va cayendo un lente. Tantos consejos que me han dado para no equivocarme, vamos, y aún así terminan habiendo errorcitos, como el famoso dedazo en el lente o en el filtro, el no tapar el sensor cuando cambias el lente, olvidaste las baterías, tal vez no de la cámara, pero del monitor de cámara, o se te arruinó el cable SDI, no traemos otro, y a pegarlo, a apretar y a ponerle cinta, mirar la plancha, el trípode, el tornillo no le hace, a tener que solucionar esos detallitos. Al final siempre hay pormenores que te pueden afectar, que si obviamente si tener las preparaciones un día antes o con antelación tal vez ya no son las mismas, pero como decía Koala, no es lo mismo llegar al set ya a afrontarte a la realidad de lo que te va pasando al momento, como me ha pasado muchas veces, que a veces los producen y terminamos en rodajes donde llevamos baterías, sí, tenemos baterías para rodar, pero las cámaras y los monitores consumen mucha batería, consumen mucha energía. Que si tenés follow focus también lo consume, y sistema inalámbrico también, y todo lo que eres, y estás en medio de la nada y no llevan ni un generador para cargar, y te quedas sin baterías y ya empezás a apagar la cámara en medio de los tiempos muertos para que no te quedes sin batería, y de repente ya no hay ni baterías y ya no hay nada y todos se te quedan viendo, y como asistente, ¿qué haces? Es como igual con sus luces, o sea, llevas luces de batería y ya te quedas sin luz. Hay tantos términos y hay tantas cosas que te pueden fallar, babos. Entonces las responsabilidades siempre van a ser muchas.
Y hablando, yo creo que eso nos refuerza un poco lo que comentaba yo, que la palabra es resolver o solucionar, como vos lo decís. Contanos algo que se te venga a la cabeza que tuviste que solucionar de alguna manera creativa, y que nos compartieras una anécdota. Y yo sé que hay desde ayer para atrás, pero tal Te vez... cuento la que hice hoy en la mañana. Pero que tal vez, pues, como para compartir un poco, ¿verdad? Porque no es solo solucionar, como vos decís, se nos olvidó la plancha del trípode y entonces... Es que han pasado hasta... tantas cosas que a veces hasta da pena decirlas, o que uno ve las fotos así como con las cosas mal hechas y uno dice, mira eso qué mal hecho está mal, y de ahí uno mismo saca ideas para solucionar. No, hay tantas cosas, babos, pero creo que, pucha, te diría que... de la más... Bueno, una vez nos pasó que se nos perdió... Nos tocó subir al Pacaya con equipo de cámara. Y arriba querían hacer un timelapse, pero el trípode no llevaba tornillo. Entonces nosotros con bungee, literalmente con bungees, con straps, amarramos la cámara al trípode para dejarla fija, vamos. Y a medio camino se nos rompió un strap. Entonces la cámara empezó a temblar. Entonces lo que hice yo fue medio ponerle una bolsa de arena así encima, así. Yo todavía cargando la bolsa de arena un ratito, pero no le podía dejar todo el peso a la cámara. Porque no sabíamos, y el director estaba como, es que aquí es el timelapse, y aquí es el time, y si no lo hacemos aquí, ya no sirve, y ya no. Entonces, y eso es algo, tal vez no es chistoso, porque es en el momento que lo vivís, es como, ¿qué hago? ¿Me entendés? En el momento, te reís ahorita y decís, puchica, lo que terminó haciendo, que al final está mal, Claro. no está bien. Sí, es solucionar. Son contramedidas que terminas haciendo. O una vez que estábamos grabando y el director vino el DP y se paró a la orilla, estábamos grabando en Izabal, y el DP se paró a la orilla de la lancha y así como, aquí es la toma y aquí es la toma, y todos agarrándolos y se va de cara en el lago. Entonces, Y sí, se fue con todo el sí, equipo. se fue con todo y cámara, y apagar la cámara y abrir la cámara, porque hubo un técnico que sabía de cámara, y abrir la cámara y secarlo. Y Carlitos, ¿qué nos puede comentar un poco de pocas de las anécdotas que tiene usted? Ahí sí que hay muchas, la verdad hay muchas anécdotas, pero una que más me encanta fue cuando nos fuimos a Belice, ¿te acuerdas? El último día del rodaje era en siempre fue en ruinas ese rodaje, pero el último día fue en aquella como montaña, y todos los carros lo que hacían era pasarlos a un pick-up, todo lo que es el equipo, perdón, y para arriba, porque los carros no subían. Y yo de necio, yo subo con mi panel, porque quiera que no, uno ya llega, ya se familiariza tanto con los vehículos, de que ya le tiene confianza a ellos, ¿sabes? Es como parte de uno. Y de hecho subí con la panel. La subimos. El regreso, ya cuando dijeron wrap it up, ya teníamos cargado el equipo y toda la cosa, miraba esa ladera, que encima de eso nos había llovido. Yo solo volteé a ver a Koala y le digo, ¿la vas a bajar? ¿No querés que la bajemos jalada? No, yo la bajo. ¿Y si se te voltea? Se me quedó viendo, no se me va a voltear, me dice, y se sube. Yo me quedé así, viendo y yo recuerdo haber visto el carro bajando así, mira. Y sí, pues, se cae para la izquierda, pacha gente, se cae para la derecha, se ve en un barranco, ese en mi mente, así. Yo ahí sí que, como también tuve un poco de experiencia con lo que es transporte colectivo, vamos. Una vez me acuerdo que mi viejo me dijo que cuando bajara una ladera así, que cruzara el timón, para que las mismas llantas que fueran cruzadas eran las que me frenaban. Y de hecho así lo hice, pues. O sea, sabias palabras de los viejos, ¿verdad? Tanto así que uno, quiera que no, como encargado del equipo, lleva en la mente lo que llevas y lo que se te perdió.
En ese momento se me había perdido una bolsa de arena, ¿te acuerdas? Y casualmente, como yo iba viendo, no iba viendo hacia adelante, sino hacia abajo, viendo el terreno, porque como dice aquel, la camioneta se me hacía para cualquier lado, vi la bolsa de arena tirada. Bajé la panel, pegué el grito de mi vida, gritando que sí pude, y me regresé a traer la bolsa de arena. En la panel. En la panel. No, corriendo. Sí, no, Belice, ese fue un gran rodaje. De parte de Netflix nos llamaron para ir a darle asistencia técnica del rodaje de La Reina del Sur, que fue una semana. Y para variar, el de siempre se te olvida algo. ¿Te recordás que cuando llegamos y empezamos a hacer, porque llegó el gaffer de la producción con nosotros, habló con nosotros el DP y todo, y luego llega el gaffer y empezamos a hacer conteo de luces, y hay una luz famosa que se llama Sky Panel, ¿verdad? Que es un balastro, y sacamos la chiquita, la encendimos, bueno, encendamos la grande, y dice, bueno, empezamos a sacar todo, no estaba el balastro. Ustedes ya estaban en Belice. Lo habíamos dejado en Guate. Y todos nos quedamos viendo así. No, todos se te quedaron viendo a Sí, vos. se me quedan viendo y yo me quedo así. No. Y me dice otra persona, me dice, ¿quién le dice a Roberto? Y yo le digo, decile vos. Ya sé que me va a regañar, Leo, porque va. Decile vos, yo voy a buscar ahorita vuelos para Petec y que alguien se vaya para Flores, o no sé, que se encuentren en el camino. Se tuvo que ir una de las personas que iba manejando a Flores y de la capital mandar en un vuelo a El Balastro a Flores. Hablamos con el gaffer y le explicamos, mira, hay inconvenientes, no tenemos un balastro. Bueno, dijo, lo que vamos a hacer es de que esa luz posiblemente la usemos hasta en la noche, porque todos los rodajes eran nocturnos. Entonces lo que voy a hacer es que si se va ya, él tiene que venir en un día. Entonces, si el conductor viene antes de las 7, no hay problema. Y si el DP, que se llama Sebastián, si Sebastián me empieza a pedir la luz, yo la voy a empezar a vender otras o voy a empezar a ver cómo tapo. El gaffer se puso de nuestro lado. Y creo que eso es algo de las cosas que al final terminas apreciando cuando entre el cuerpo técnico te terminas apoyando, porque si él se hubiera puesto mala gente, llamémoslo así, que tampoco era así, porque al final era un error mío o de nosotros, o como técnico, de no haber puesto atención, de llevar todas las cosas cabales, la responsabilidad era así mía. Entonces, aprecias que te eches la mano, así como, va, yo te voy a apoyar, va, no hay clavo, miramos cómo, pero solucionémoslo. Entonces, recuerdo que cabal no había pedido la luz en toda la escena, en todo lo que llevamos de rodaje, de repente nos llama el chavo que había ido a traer el balastro y nos llama y nos dice, bueno, ya estoy llegando aquí era en Xunantunic, se llamaban las ruinas de Belice, ya estoy llegando, ahorita estoy parqueando el carro, buena onda. Al final, tantos inconvenientes, pero lo que yo resalto de esa acción o de esa vez es que para principiar fueron muchas cosas. O sea, llevábamos una cantidad increíble de equipo, llevábamos 12,000, 4,000, 2,000, 1,200, Sky Panels, Kinos, o sea, yo tenía que porque al final nosotros habíamos subarrendado de mucha gente y tenía que contar tanto que yo llevaba como 50 Centuries, llevaba como 20 combos, llevaba casi todo el equipo de Onset, todo el equipo de nosotros, llevaba parte de tu equipo. O sea, era tanto lo que llevábamos que al final del rodaje, como dice Gala, ya era contar, era un yoyo, 2 yoyos, 3. No, y aparte de eso, diferenciar qué es tu equipo, qué es el equipo de Rafa y qué es el equipo de Onset. O sea, espérate. Rafa siempre usa Matthews. Aquí, que está pintado, estos los pintados eran del Koala. No, pero espérate, no, hice Omset, saca. Y que al final también pasó, ¿no? Claro. Que me terminó llamando alguien y me dijo, mira vos, me diste un Century que no era mío. Espérame, entonces ahorita voy a ver quién tiene un Century que no es de él. Claro. ¿Y qué parte te disfrutas ahora más? Porque también a veces salís como grip, gaffer, pero también salís como cámara. Ahorita en este momento de tu carrera, ¿qué te disfrutas más? Pues fíjate que a mí me gusta más estar en cámara. Desde que empecé casi, fíjate, yo te diré que yo hice de grip muy poco tiempo. O sea, actualmente todavía si me llamas para ir a trabajarte y hacerte luces, yo con mucho gusto voy, pues. Pero si me llamas, si me decís, mira, tengo opción de que trabajes en cámara o en luces, voy a irme por cámara. Porque, fíjate, hace como 5 años, 4 años, todavía no entendía yo como el gusto realmente de esto.
Yo solo estaba aquí porque me gustaba y miraba la actividad y era lindo terminar viendo el trabajo en la tele o en el teléfono cuando estás viendo un programa y terminas viendo el trabajo terminado y poderle contar a tu familia, mira, yo estuve trabajando en eso, yo formé parte de este proyecto. Ya ha pasado mucho, ¿no? Hubo un rodaje en particular que había veces que estábamos grabando contra paredes blancas, ¿no? Y ponías la cámara y ya que el director empezaba, el DP empezaba que una lucecita aquí, que una lucecita allá, empezaba a guiar, a indicar, a guiar al de arte, mira que metió una florcita mejor, que sacarlo un poquito más, y cambiar el concepto del mundo que había detrás de una sola pared blanca y cambiar el concepto y mostrar una realidad tal vez no diferente, sino más bonita de lo que podía haber en ese espacio. Creo que fue lo que me motivó realmente a estar en cámara, al poder mostrar cosas que tal vez no es que no existan, es que solo no las has visto. Como buscar ese punto de vista un poquito más estético, interesante. Exactamente. En el ojo de la cámara. Y Carlos, ¿qué te disfrutas más? ¿Estar en set? Porque yo también te he visto que trabajas muy bien en set, pero también salís a locación. ¿Qué te disfrutas más? ¿Te gusta más como esa distracción de salir o estar en set viendo cosas o haciendo Te lo cosas? resumo, Pule. Me encanta mi trabajo. Yo me disfruto estar en set, estar en campo o simplemente manejar el camión. Me lo disfruto porque estoy en algo que me encanta estar. Estoy en algo que me fascina estar y lo mejor de todo, me pagan por hacerlo. Entonces, a mí una vez me decís, vas con el camión con equipo. Desde ese momento ya soy feliz. Ya me encanta trabajar en esto. Es un trabajo bastante interesante, muy interesante, pero es bastante pesado. Por lo mismo que decíamos del horario extenso, ¿verdad? Etcétera. Pero yo me disfruto solamente con ver mi nombre en la hoja de llamado. Buenísimo. Y también la gente que desconoce un poco el mundo de los técnicos y este mundo que se crea, muchos equipos tienen, no sé si son apodos o son como nombres muy peculiares, ¿verdad? Entonces quisiera empezar yo por el panqueque, que no es realmente el panqueque de acá, sino que la gente que es fuera del mundo de los técnicos y de audiovisual empieza a nombrar cosas como dijiste, un yoyo, ¿verdad? Un yoyo, ¿verdad? La chancleta. La chancleta. La chancleta. Entonces, tal vez que ustedes nos compartieran, tal vez vamos a irnos uno a uno, a hacer unos tres nombres que a ustedes les llamen la atención y que nos expliquen qué es realmente. Empecemos por la chancleta, que ya la dijiste, y después vamos con Ángel, a ver qué. La chancleta es la plancha que recibe la cámara, la que va al trípode. Que conecta a la cámara con el trípode. Con el trípode, exactamente. Ángel, ¿qué? Pues tal vez no es que sea como similar a otro nombre, sino que es chistoso porque el famoso ceferino. Yo estaba en rodajes con mucha gente que es como un ceferino. ¿Y qué es un ceferino? Y que en su contraparte que conoció gente que le dice espadas. Y así como una vez vino alguien y me dijo, pasame una espada. Y yo me quedé así de, ¿cómo así? Te equivocaste de set, brother, Leo. No soy arte, Leo. ¿Y qué es un ceferino? El ceferino es un arm, es un brazo que tiene una rótula, llamémosle así, para prensar en la punta de un Century, que es como una extensión para alargar, para poner separado de un punto, ya sea una luz, un artefacto, un objeto, cualquier cosa, o que no supere cierto peso, porque también tiene un peso de soporte, también tiene como capacidades, no puedes ponerle una tonelada encima, no le pones una florcita, no hay así. Pero el nombre ceferino incluso me he topado porque han llegado chavos que están empezando a estudiar esta carrera a rodajes o a New Vision y llegan y me dicen, mira, ¿y qué es un ceferino? Yo le digo, mira, jalame un ceferino, ¿qué es un ceferino? Esto. ¿Y por qué ceferino? Y yo así como, no sé, a mí me lo presentaron así también. Sí, porque a la larga son nombres que dependiendo el director de qué país viene, son los nombres que ellos conocen el equipo. Compartí nosotros entonces. Por ejemplo, el estico.
¿Qué es el estico? Es un Duroport. Tráeme un estico. Y yo así. Y ya casi que le digo, mejor te doy un beso, ¿ah? Y le digo al director, disculpa, ¿qué es el estico? Un flamingo. ¿Y dónde me consigo un mendigo pájaro de esos, pues? Entonces vine yo y le dije, ¿qué es? O sea, ¿qué quieres hacer? Ponerlo acá para que me rebote luz. Entonces de ahí ya vienes. Entonces me jalé un Alka-Seltzer, que es un rebote redondo, o un Duroport. Buenísimo. Ángel, contanos otro. Una vez estaba en rodaje cabal y lo oí, cuando lo oí por primera vez estaba en rodaje, estábamos grabando y estaba el de audio. Pero había mucho aire, dijo, espérate, solo voy a poner el gato muerto, dijo. Y tío, me quedé así, yo, la primera vez que lo hice fue como, ¿qué pasó aquí? Yo, ¿qué si es como una fondita que tiene como pelucita, como gamusita, que le pones al micrófono para protegerlo del filtro del aire, para que no golpee tanto al micrófono, al boom? Pero cuando yo oí por primera vez ese nombre, sí fue como... chica, dije... Y mataron el gato. Y eso va a quitar el aire, como cuando venían los de antes, decía, si va a llover, enterrás dos cuchillos cruzados y deja de llover. Contanos uno de los últimos, Carlitos, que... A la madre. Ahí sí... Ay, te podría decir de que cuando te dicen un yoyo, o sea, lo primero que se te viene a la mente que vamos a jugar o vamos a trabajar. Entonces, más que todo el yoyo es la rótula que se pone en la parte superior del Century o de un trípode, ¿verdad? Pero sí, como vos decías, hay infinidades. Y como te lo decía a un principio también, de que es dependiendo del área que viene el director. ¿De qué país? ¿De qué país? En ciertos países son diferentes. Son ¿verdad? diferentes, exacto. Suele pasar. Y hablando un poco de este lenguaje, este léxico que tenemos con las cosas, compártanos un poquito esta experiencia, por ejemplo, cuando llega una persona que es nueva, que nunca se ha enfrentado a estar en un set de grabación, ya sea un comercial de televisión, una película, etcétera. ¿Qué tan importante es poderse comunicar o que sepan ese lenguaje técnico, ¿verdad? Para poder hablar ya sea con alguien de maquillaje, con alguien de producción, con alguien de los técnicos. ¿Alguna cosa que ustedes nos digan por qué es importante entrar a un set, pero por lo menos conociendo un poco, ¿no? Es un poco difícil porque una persona cuando, bueno, a todos nos pasó, cuando llegamos por primera vez, nos cuesta saber el nombre de las cosas o los sobrenombres, ¿verdad? Es bastante complejo porque uno que ya tiene tiempo en esto, y vos no me vas a dejar mentir, las cosas se quiere rápido. Y mandas a la persona que por primera vez, porque la verdad así es, o sea, el que menos sabe es el que va por las cosas, lamentablemente. Porque el que sabe, a veces hasta por cansancio o por cualquier otra cosa, no, manda aquel. Entonces, pero ¿a qué va? Esa es la pregunta, ¿va? O sea, yo cuando miro que se tarda, voy al camión, como muchas veces fue mi maestro, se podría decir, conmigo al camión y me decía, ¿qué estás buscando? Lo que me pediste, ¿pero qué es? O sea, y sí tenía razón, vamos, porque uno en el momento de querer aprender y querer servir, uno dice sí, y cuando llegas al camión o a donde está el equipo, ¿qué es? ¿Va? Entonces estás viendo para todos lados, pero no sabes lo que estás buscando. O sea, es muy importante de que si esta persona va a llegar por primera vez, siquiera dedicar un par de horas antes y decirle, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto sirve para esto, ¿verdad? Pero como dijo un amigo, o sea, no voy a pretender que aprendas lo que yo he aprendido en 20 años, ¿vamos? O sea, también hay que tener como cierta tolerancia
entender de que en un momento a uno le tocó así. Claro. Pues fíjate, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, creo que es muy importante el saber comunicarte, porque de mi parte te puedo decir yo, te he tenido muchos maestros. Porque cuando he estado en el set, nunca ha faltado la persona que me ha instruido a hacer las cosas bien, que me ha guiado a hacer las cosas bien, que en su momento me han regañado por hacer las cosas mal. Y creo que eso ha sido parte de las cosas que yo ahora intento hacer, ¿no? Cada vez que conozco a alguien en el set que no sabe o no puede, intento acercármele. Tal vez no soy muy comunicativo porque no soy de las personas que anda hablando con todo mundo y que sí, que no, que no. Tal vez soy menos comunicativo, pero si veo a alguien que anda flaqueando ahí, pero mira, considero que esto creo que es así, pero averigua bien, pregunta bien, pero yo considero que es así. Creo que aparte de eso, el set es... Yo aprendí que el set era sagrado, aunque se oiga pesada la palabra o se oiga fuerte, por lo mismo, porque ahí hay mucho en juego a la hora que estás grabando. Y hay muchas cosas que, como te decía anteriormente, pueden fallar y alterarte el resultado o dañarte el resultado, como pueden hacer para beneficio, ¿no? Entonces, me ha solido pasar, por ejemplo, donde trabajo llegan muchos practicantes de universidades que no es que esté mal ni que estén bien, o sea, solo están comenzando y como yo en su momento no sabía ni qué era un cable SDI o un cable BNC, que terminan siendo exactamente lo mismo, solo es como la ficha técnica lo que realmente cambia, vamos, porque ya cuando los ves son iguales, solo es técnicamente su variación, pero me ha tocado sentarme con ellos y mirar, es que este es un cable BNC, este es un SDI, ¿por qué es la diferencia? Esto y esto y esto, la tasa de transferencia, mira, esto es un trípode, esto es un pedestal, esto es un Century. Me he topado con gente que me dice, una de mis últimas personas que conocí, yo no sabía nada y empezó en esto, me decía, mira, es que mi método de aprendizaje a mí me cuesta que se me queden los nombres, pero a mí se me quedan por figuras. Y yo me quedé así, yo le dije, pues mira, aquí todo es diferente, le dije, aquí nada es igual a nada, le dije, incluso ni entre trípodes se parecen, le dije, o sea, incluso muchas personas le dicen trípode a un combo, a un Century, a un pedestal y a un tripié de cámara. Entonces, a todos le dicen trípode, pero todos se ven diferente. Entonces, lo que te puedo explicar yo son más o menos sus funciones, le dije, por ejemplo, en un Century puedes poner una bandera, una luz mediana, un difusor. En el combo pones una luz muy grande, una luz que tenga este tipo de pin. En el pedestal pones una LED, una luz chiquita, un microfoncito. En van específicamente cámaras, algunos ponen monitores, grabadoras de sonido. Entonces, creo que también tomarte el tiempo de explicarle a las personas que van comenzando. Últimamente he trabajado un par de comerciales y un par de proyectos con un DP que se llama Pascual Bindo. Es una persona ya muy grande que tiene mucha experiencia en esto y es muy, muy bueno haciendo fotografía. Y él es una de las personas que más me ha recalcado ese tema de, coño, chamo, venezolano, y chamo, explícale a los nuevos, enséñale. Porque tiene razón, o sea, ellos en su momento yo era ellos. Y si nadie se hubiera acercado a mí a explicarme, posiblemente yo no hubiera seguido en esto. Porque me hubiera sentido hasta frustrado de no poder aportar bien, o de tanta regañada que me hubiera caído que me hubiera frustrado. Fíjate que, cierto, ahí es a lo que yo caía, o sea, en algún momento estuvimos en esa situación, que no sabías nada, pues, o sea, yo siento que es como un legado que uno deja, vos, de que uno viene y le explica a las personas que empiezan en este rollo, porque uno ya tal vez no va saliendo, pero ya llega un punto de que uno ya se empieza como a aburrir, o sea, a lo mejor me dedico a la pesca. Pero sería egoísta, al menos de mi parte, compartir lo poco que he aprendido en esto, porque la verdad aquí nunca dejas de aprender, nunca. Aquí no puedes decir es que yo soy un gaffer cabrón, es que yo soy un grip super cabrón, nada. Porque esto es tecnología y la tecnología va caminando siempre y tenés que aprender a manejarla. Vamos. Y por lo mismo tenés que enseñarle a las nuevas generaciones cómo usarlas. Claro.
porque es como una obligación moral de uno, ya que uno está ya de este lado y ver a la persona que entra. Por ejemplo, a finales del año pasado, ya en tiempo de vacaciones escolares, se podría decir, yo me empecé a llevar a mi hijo. Y gracias a Dios, pues, aprendió por lo menos los nombres del equipo, ¿vos? Porque yo ya le pedí un Ceferino, le pedí un Century, ya le pedí un Combo. Entonces ya me daba la confianza de que él se iba a traer las cosas. Incluso me tocó muchas veces casi que seguirlo y ¿qué venís a traer, vamos? Pero sí queda como aquella satisfacción de decir, le enseñé y aprendió. Yo les voy a compartir una anécdota que tengo yo en el espacio donde tenemos algunos equipos, y nosotros también hemos recibido gente que está haciendo prácticas o empieza a trabajar con nosotros, ¿verdad? Pero en muy particular, donde se guarda el equipo de cámara, es donde hay muchos accesorios, y vos sabes que las cámaras tienen cablecitos muy especiales, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que aquí en el crew que está grabando ahorita ya saben esa anécdota, ¿verdad? Pero para compartirla con la gente, a veces estábamos preparando equipos, como decís, un día antes, y decís, mira, pásame una V-mount, por favor, tráeme una V-mount. Y entonces, con la actitud que quieren aprender y todo eso, salían al cuarto porque intuían que si estábamos armando una cámara, intuían que seguramente iba a estar en esta habitación, en este espacio, pero pasaban los minutos, ¿verdad? Y seguías esperando tal vez la famosa batería V-mount, pero oías que en el cuarto y movían cosas y somataban cosas, pero por fin y no nos pasó con una persona, sino que con varias. Realmente es como que se iban a esconder ahí y solo a mover cajas para que uno pensara que estaban buscando las cosas, pero no sabían ni qué era lo que estaban buscando. Entonces uno esperando los equipos y oía que estaban como que moviendo y buscando, pero solo estaban moviendo cosas para que oyeran como que si nosotros para que dijeran, están buscando las baterías V-mount, y no tenían idea que era una V-mount. También yo creo que lo que hace falta es tener esa falta de vergüenza, de decir, mira, no sé qué es, explícame, ¿verdad? Porque si no se van al camión, como vos decís, a traer un Martellini, ¿verdad? Decís, tráeme un Martellini. Posiblemente, si mejor decime cómo es o qué hago y voy a traerla, ¿no? Pero creo que es esa vergüenza, no sé si es del guatemalteco o del medio, pero se van y se estarán ahí 20 minutos moviendo la caja de grip, o si es que más o menos tienen conocimiento, ¿verdad? O regresan con una extensión, ¿verdad? Fíjate que ese es un tema bien personal a veces, vamos, porque más allá, porque están las dos piezas, ¿no? Tanto tu vergüenza como de vos realmente yo no sé, y también tu entendimiento como es que él es nuevo. Sí. Entonces están las dos contrapartes. Pero más allá de eso, creo que es el realmente querer, porque el que realmente quiere tiene toda la iniciativa de llegar un día antes o estar poniendo mucha atención. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba de que cuando yo comencé también, a veces me decían tal vez un caso más complicado, me decían anda por una 565 o una 650 o tráeme una 300, y la 300 y la 650 son muy similares, lo que varía son 5 centímetros y la potencia en el foco, güey. Y mira, jalame un 216 en vez de un 250. Para principiar me estás diciendo números, yo no te entiendo. Pero si fuiste malo en matemáticas. Entonces ya llegaba yo, entonces me ponía más atención en el set venía el DP y le decía, mira, poneme un 250 aquí y un 216. Yo mira que ponía un marco blanco y aquí ponía un marco blanco un poco más ralito, entonces yo ya iba agarrando conceptos también. Entonces también requiere un poco de parte de la persona que está aprendiendo, ponerse en el lugar y en estar a la hora de estar en el set, estar en tu posición, porque también tenés que entender cuál es tu lugar en el set y así fijarte bien qué es lo que está pasando, entender el concepto de lo que está pasando a tu alrededor, en tu ecosistema, le digo yo. Así se lo explico yo a mucha gente, ¿va? Porque para principiar, cuando llega un practicante, independientemente si has estudiado o no si has estudiado, pasa de que
Koala a los Century les dice Centuries, pero yo les digo Systems. Y puede que venga en español y diga C. Entonces, y los tres lo vamos a pedir el mismo objeto con diferente nombre, pero él estudió y entonces él lo conoce como System, pero se lo pidió Koala y él le dijo tráeme un Century, entonces ahí ya lo cruzó. Claro. Entonces, También es el interés de la persona, ¿verdad? De tal vez ese día que lo regañaron o se burlaron de él, por así decirlo, no le va a pasar otra vez. Me pasó a mí en mi primer día. Eso es muy importante. Lamentablemente en nuestro medio, si la regaste, quedas marcado. Quedas marcado. Por ejemplo, sale una anécdota. No voy a decir de quién fue, pero ya muchos la conocen. No sé si ustedes. Con el famoso Alka-Seltzer. Vino el director y dijo, necesito un Alka-Seltzer ya. Yo me fui al camión, agarré el rebote. Pero en lo que yo fui y vine, el asistente de producción venía con un vaso y un Alka-Seltzer moviéndolo con limón y toda la cosa. Caemos a que las cosas tienen su nombre y su apodo. Pero estar atento en un set, eso es lo que vale. Pero lamentablemente, cuando la regas, quedas marcado. Quedas marcado porque a este asistente, cada vez que le recuerdan esa anécdota, o se mata de la risa solo por no pegarnos, y por dentro se retuerce, pero igual. O sea, algo muy importante para las personas que están aprendiendo esto, que les valga madres si los joden porque la regaron. Es parte del aprendizaje. O sea, uno no nace sabiendo. Yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela de cinematografía y aprender a cargar un chasis de una 35, pues. Yo lo aprendí estando ya en esto. Y no me equivoqué una vez, me equivoqué muchas. Me molestaron infinidad de veces. Pero no le di la importancia a eso, porque mi deseo era aprender. Seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo. ¿Y qué te pasó en tu primer día entonces? Fíjate que con eso de los nombres y las actitudes, ¿no? Terminamos el rodaje y en la famosísima última vuelta, un técnico compañero de nosotros, que actualmente ya tal vez ya no creo que labora en el medio, fue a trabajar a España, entonces una vez nos contó que le decían vuelta gitana allá en España. Entonces, la famosísima vuelta, cuando terminase el rodaje, habíamos terminado ya todo el chance, habíamos guardado el equipo y todo, y de repente viene otro técnico, omitiremos nombres, y me dijo, anda a buscar a la Espilicueta, me dijo algo así, ya no me recuerdo de qué me dijo yo. Vaya, y salí corriendo a buscar y le di vuelta como 10 veces al lugar. Y vaya a buscar, y yo no sabía ni qué estaba buscando por lo mismo, porque primero no identificaba ni el nombre. Y dije, tiene que ser algo que por donde trabajamos. Entonces yo andaba dando vueltas por donde pusimos el dolly, por donde estaban las cámaras, por donde habíamos puesto grúas, por donde habíamos... Y yo voy a dar vuelta y pasé como media hora buscando. En eso todos los del resto de técnicos se habían comido una galletita, un juguito, y yo de repente llego así todo cansado, así como, no está tal cosa. Y uno se me queda viendo y me dice, eso ni existe, ¿ves? Y yo así como... Entonces, después de esa vez me quedó a mí la experiencia de, no, ¿qué es eso? Me anda por tal cosa, ¿cómo eso? ¿Qué es? Pero porque ya me habían hecho la mala pasada la primera vez. Y al final es válido, pues, porque también eso permitió de que yo ya pudiera hasta bromear con ellos y pues, sentirme más en ambiente con los mismos técnicos que fueron mis compañeros de trabajo y siguen siendo, y espero en Dios que sigamos siendo compañeros de trabajo, porque... Más en los rodajes largos, ¿verdad? Que se vuelve hay una unión, pues, no sé si como una familia, pero sí hay una unión del equipo técnico, de tantos días de convivir, de desayunar, almorzar, de comer juntos, Y como lo llegas a querer, lo llegas a odiar. Sí. No los querés ver. Entonces, es bien difícil explicarle a la gente qué es lo que sucede en un rodaje largo, porque en un comercial estás un día, a veces 2, a veces 3, y bien te vas a un comercial grande, pero en una película o un proyecto largo... meses juntos. Exactamente, ¿verdad? Es bien difícil explicarlo y sucede. Y bueno, para terminar, Michal, de verdad yo les agradezco y quisiera que compartieran un poquito con nosotros
¿Cómo ustedes han crecido en esta carrera? O sea, seguramente que si están aquí y ya llevan muchos años, no es porque no les ha interesado. O sea, ¿cuáles han sido sus métodos o sus pasos para ir creciendo dentro de la industria de los técnicos acá? Fíjate de que personalmente yo no he estudiado en una universidad ninguna carrera con respecto a cinematografía o producción audiovisual. He sacado cursos, o sea, he tomado cursos en línea y en su momento tuve la oportunidad de trabajar con varios DPs que me pasaron libros por PDF. Incluso tengo un libro que se llama Guión Cinematográfico. En términos, que eso es lo chistoso, que es un libro como de 700 páginas que trae términos de varios países de cómo se le llama en Z ciertas cosas, como por ejemplo qué significa el doble clap a la hora que estás claqueteando, o cómo marcar una claqueta. Y es un libro que en su momento, cuando lo leí, me ayudó mucho a comprender qué significaba el lenguaje dentro del set y qué significaba la manera técnica en la que nos hablamos. Libros, a leerlos. Cuando me empecé a meter en cámara, a leer los manuales de las cámaras, a entender cómo funcionaban, a entender sus menús y comprender sus funcionamientos. Entonces, sí, personalmente me empecé yo a enriquecer de información propia. Y aparte, cada vez que tenía una duda, no perdía el tiempo en preguntar, acercarme con las personas que estaban con más tiempo que yo, acercarme y preguntarle, mira, pero ¿por qué mueves el ISO? ¿O por qué le dicen ASA? ¿O por qué es slow motion? ¿O qué botones apachaste? No perdía mucho el tiempo en hacer esas preguntas por eso mismo. O por qué PL, o cuál es la diferencia entre PL y Canon, o por qué este lente es mejor que este. Habían quienes me decían, mira, yo sé que es mejor porque es mejor. No te puedo dar términos específicos, a veces me intentaban dar introducciones al tema. Y esas introducciones me servían a mí para luego yo seguir buscando, investigando. Entonces creo que también parte de la necesidad de yo querer aprender y estar a nivel competitivo, porque al final en el área de cámara la gente es muy buena aquí en Guatemala. O sea, yo no soy el mejor y posiblemente tal vez no llegue a hacerlo, porque aquí hay gente muy buena en cámara, operando, asistiendo, dirigiendo cámara. O sea, hay gente muy buena, con muchos conocimientos. Entonces, mi idea es por lo menos estar técnicamente lo más preparado posible a la hora de que esté asistiéndoles a ellos o esté haciéndoles una o segunda unidad, poderles no alentar su trabajo, ponerlos lentos en tener que decir, mira, yo no puedo hacer eso, seteame mi cámara, o mira, yo no puedo hacer esta otra, ayúdame. Y en su momento no atrasarlos, y es más, si es posible apoyarlos, en decirles, mira, creo que te quedaría mejor un lente 25 por la apertura, por el desenfoque que necesitas, o te quedaría mejor un 50 o por el bokeh, no sé. Entonces, todos esos temas, entonces creo que por eso es que me motivé yo a irme a cámara y a estudiar acerca del tema. Irte capacitando un poquito autodidactamente o con ayuda, ¿no? Como te digo, igual no he perdido el tiempo, que si veo algún curso en línea actualmente, he recibido cursos para foquistas, he recibido cursos de operación de cámara en línea, que la ventaja es que ahora casi todo es en línea. He recibido talleres por parte de ARRI en línea, aprovechando siempre un poco las influencias de la empresa, que a veces por parte de mi jefe a él le llegan los talleres, pero como él ya a veces ya no está tanto al corriente de esto, sino que aprovecho yo y me cuelo y me pongo a verlos yo de infragante, entonces empiezo a robarme los talleres de a poco. Entonces creo que todo eso es lo que yo busco para poder estar al nivel. Y como decía Koala, esta área nunca deja de crecer. Por ejemplo, hoy salió una cámara y solo en lo que va de este año ya salieron 4 cámaras diferentes, que aunque sean de la misma marca, pero claro, son diferentes y cada una tiene diferentes especificaciones y diferentes funciones. Y siempre el que va a grabar siempre va a querer usar la cámara más nueva o va a querer la cámara más cómoda para él, y tenés que saberlo usar. Y no todo es igual. Entonces tenés que estar informado de la mayor cantidad de cosas posibles. Buenísimo. Eso es ahí, tenés toda la razón. Uno tiene que prepararse. Uno tiene que prepararse para no quedarse estancado, no quedarse ahí nada más. Sino, yo tengo algo muy personal y es ser chute. O sea, eso te da la pauta a que vas a aprender. Es mejor que te digan qué ignorante sos, pero por 30 segundos,
y no quedarme con la ignorancia siempre, pues. O sea, siempre salir de la duda, siempre preguntar. Yo sí he preguntado, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué sirve? Entonces, sí, yo lo que te podría decir es de que gracias a Dios he tenido personas que así como me han tenido paciencia, también me han mandado al carajo, pues. Pero sí, eso es como mi lema, o sea, hacer chute. O sea, preguntar, ¿para qué es esto? ¿Para qué es el otro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no hay que hacerlo? O sea, eso es bastante importante y eso es lo que me permitió seguir donde estoy. Yo creo que también parte de lo que dice Ángel, complementando con vos, es ese interés sumado a las horas de vuelo que tienen ustedes, porque no me dejarás mentir, Ángel, que sí está bien recibir un taller en línea, eso, pero si no lo pones a la práctica, ese conocimiento se termina muriendo. Se termina muriendo. Entonces podés ver el nuevo manual de X cámara o el nuevo manual de tal lámpara, o que esta lámpara, mira, esta lámpara es más suave de este lado, o es RGB, pero si nunca has estado en un lugar a la par de la lámpara o de la cámara, y vos físicamente tocándola y trasteándola, porque los equipos no se arruinan por estarlos trasteando, porque después le das un reset y se regresan a su configuración de fábrica, la gran mayoría. Entonces, también hay una necesidad de ese aprendizaje físico, y la gran ventaja de ustedes que tienen es que han compartido el set no con un director, sino que con varios directores diferentes que dirigen, uno de una manera, otro de otro, un DP de una manera, otro de otro, uno ilumina de una manera, etcétera. Entonces, creo yo que también hay que buscar esas horas de vuelo físicas en set para que tu aprendizaje se magnifique, ¿verdad? Está bien aprender, ver YouTube, ver lo que sea, pero si no aprendes de la misma manera, creo yo, estoy casi seguro que así es porque lo he vivido, no aprendes igual que estarlo viviendo y estar experimentando prácticamente, ¿verdad? Porque no hay una manera de hacer las cosas, hay 1000 maneras. Yo te digo, mira, Koala, necesitamos, como decía aquel, una 650 con una bandera acá y no sé qué. O sea, yo la puedo poner de una manera, vos la puedes poner de otra y funciona, y vos la puedes llegar a poner de otra, igual va a funcionar. Entonces, cada quien depende de su conocimiento, pero en el lugar, ¿verdad? Si sabes para qué sirven las cosas, entonces sabes dónde poner el Duroport, cómo ponerlo, si apoyarlo en una caja o en una bolsa de arena, ya será tu creatividad de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que les agradezco un montón que se hayan tomado el tiempo. Yo sé que tenemos un montón de cosas que compartir con la gente, pero esto es una pequeña pincelada y creo yo que la gente técnica, obviamente aquí quisiéramos tener a muchos más invitados que han pasado miles de cosas en rodaje y tienen mucho conocimiento que dar, pero ustedes son los primeros que queríamos invitar, y creo yo que es una charla muy muy interesante, y muchas gracias aquí por estar con nosotros, y esperamos volver a compartir aquí estas charlitas con la gente. No, gracias a vos por invitarnos. De mi parte estoy agradecido porque me invites y felicitándote, ¿no? por mostrarle al mundo la carta de los técnicos, que al final no es una carta que no exista, sino solo que tal vez, y tampoco que no se valore, porque no te voy a decir que la gente no nos valora y que no nos quiere, no, porque incluso yo conozco muchos productores que se preocupan mucho por los técnicos. No te voy a decir que sí, que nos preguntan si comemos dietas y así, pero sí se preocupan por nosotros y tal vez sí nos toman en cuenta. Lo único que tal vez somos el grupo más sacrificado hasta cierto nivel. Totalmente. Y eso tampoco es llorar, dijo Koala, porque no se trata de eso, ni de victimizarnos, porque al final es el trabajo que nos gusta. Claro. Y es el que queremos seguir haciendo. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a brindar con agüita, porque solo eso nos queda. Solo eso. Agüita con toqui, para que piensen de qué es vino. Por lo menos. Gracias, muchachos.